Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos presenta la historia de las naciones y su relación con Dios. Mientras el hombre ha intentado construir imperios y sistemas de gobierno, Dios ha trazado un plan para establecer su reino eterno, donde la justicia y la paz reinarán para siempre. En este programa exploraremos el desarrollo de las naciones desde la perspectiva bíblica, el impacto de la rebelión humana y la promesa final de restauración bajo el gobierno divino. Acompáñenos en este estudio sobre la soberanía de Dios y su relación con la humanidad. Bienvenidos a Axiomas, un espacio donde exploramos las verdades eternas que sustentan nuestra fe. La lección de esta semana se titula Las Naciones, primera parte. Antes de entrar al estudio, a desarrollar este tema, queridos amigos, los invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 14, donde se encuentra nuestro texto central del estudio de esta semana. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Para poder entender este versículo, nos acompañan dos invitados muy especiales, el pastor Richard Saconeta y el pastor Álvaro Rojas. Querido pastor Richard, un saludo para nuestra audiencia y también cómo se siente, cuáles son las expectativas para este estudio de esta semana. Gracias, pastor Samuel. Un privilegio estar aquí para poder profundizar este tema y también un saludo a todos los hermanos para que estudiemos este tema de la escuela sabática que es muy significativo. Gracias, querido Richard. Queremos también saludar ahí al pastor Álvaro Rojas. Por favor, pastor, un saludo para todos nosotros, para nuestra audiencia y también la oración para iniciar con este interesante estudio en esta semana. Claro que sí, es muy lindo que nos sigan, que escuchen la palabra del Señor ahí donde se encuentran en sus hogares y que permitan también que el tema que vamos a tocar hoy día nos dé luz sobre el tema que vamos a tratar hoy aquí en el programa. Oremos. Padre nuestro, Señor que estás en el cielo, gracias por la vida y esta oportunidad que nos das de reunirnos ahora, abrir tu palabra y meditar en ella. Te pido que el Espíritu Santo nos acompañe y que también esté en el corazón de cada una de las personas que siguen nuestro programa. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Álvaro. Y hablando de naciones y comenzando este estudio que tiene dos partes, ¿verdad? Hoy estamos en la primera. Yo quiero preguntar aquí, Richard, ¿qué nos dice la Biblia sobre las primeras naciones y cómo ha sido su relación con Dios desde el inicio ahí de la historia? Coméntenos un poco el origen de las naciones según la Biblia. Bueno, en la Biblia, en el capítulo 10 de Génesis, encontramos algo interesante. Es una genealogía que viene presentando, pero en la última parte habla y dice sobre el primer poderoso de la tierra y lo menciona a Nimrod, ¿no? En el capítulo 10 muestra claramente que su reino influyó sobre Babel e influyó también sobre Nínive. Han sido dos pueblos que demostraron su rebelión hacia Dios, ¿no? Y todas las consecuencias. Pero también ahí muestra de que poco y nada querían saber del gobierno de Dios. Más era una inclinación a un gobierno humano. Esta rebelión humana también se ve demostrado en el versículo de Daniel, capítulo 4, versículo 30, cuando Nabucodonosor dice que Babilonia es la consecuencia de su poder de él y para la honra y gloria de él. O sea que el ser humano tenía esa tendencia siempre de dejar a Dios a un lado y enaltecerse o exaltarse él como una persona o como Dios en realidad. Gracias, Richard. Es interesante notar cómo Babilonia después se va a convertir también en un símbolo de la rebelión contra Dios, pero no vamos a adelantarnos todavía, vamos a ir por partes, vamos a saltar a Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 9. Querido Álvaro, respóndenos a las preguntas, ¿por qué Dios llama a este hombre llamado Abraham para salir de la tierra donde él había vivido? ¿Cuál es el propósito en este llamado que encontramos en los textos que ya mencionamos? Bueno, mira,
Dentro del plan divino estaba el hecho de que el Señor debía tener representantes aquí en la tierra y Él debía tener un pueblo que represente al Señor aquí en la tierra, que le muestre a los otros pueblos la gloria de Dios, un pueblo al cual el Señor iba a bendecir para que ellos sean bendición para todos los demás. Y es por eso que el Señor llama a Abraham a salir de su ciudad sede donde él vivía, ¿no? Que es Ur de los Caldeos. Lo llama para salir porque dentro del plan de Dios estaba que este pueblo salga del linaje de Abraham. Y yo tengo un pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes hoy día. Se encuentra en el libro de Mateo capítulo 5. En el versículo 14 encontramos el llamado que el Señor nos hace a nosotros y el llamado también que le hizo a su pueblo. Y esta es la razón por la cual Abraham sale de Ur de los Caldeos, porque el Señor lo llama para ser llamado como luz. Capítulo 5, versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y el versículo 16 termina la idea diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El llamado es de que podamos ser luz. El llamado que le hizo el Señor a Abraham y a los descendientes de Abraham, que después serían conocidos como el pueblo de Israel, era que sean luz para las otras naciones, para que a través de ellos, de su bendición, de su comportamiento, de su manejo como nación, ellos puedan ver la presencia de Dios. Amén. Qué lindo cómo Dios utiliza. Llama a un hombre para que futuramente sea una nación e ilumine al mundo. Y un detalle que en lo que tú mencionabas que me llama mucho la atención es acerca del llamado de Dios a Abraham. Él vivía en Ur de los Caldeos, lo que sería ahí también Babel, ¿no? Babilonia en un futuro. Lo que me llama la atención de ahí es que Dios lo llama para salir de esa tierra de impiedad y lo lleva hacia una tierra de la promesa, ¿no? Dios quiere que su pueblo salga, ¿verdad? Y después encontraremos referencias en el libro de Apocalipsis, pero esto es algo muy interesante, queridos amigos, el llamado de Dios a Abraham para salir de esa tierra que no quería el gobierno de Dios, basados en lo que decía Génesis capítulo 10. Pero ahora yo le pregunto a usted, querido amigo, querida audiencia, ¿cómo podemos reflejar hoy los valores del reino de Dios en nuestra sociedad? ¿Cómo podemos nosotros vivenciar de verdad ese llamado que Dios nos ha hecho a salir de Babilonia, a salir de Ur de los Caldeos? Nosotros que estamos de camino hacia la tierra de la promesa. ¿Y qué lecciones podemos aprender de la historia de Israel y su relación con Dios? Escríbalo por favor ahí en los comentarios. Y queridos amigos, la Biblia es un libro que ha cambiado, transformado vidas, familias enteras. Y esa Biblia puede también llegar a su corazón, llegar a su vida y transformarla también. Por eso queremos hacerle una linda invitación de que usted pueda contactarnos. Ahí en la pantalla va a aparecer un número de teléfono y un código QR para que usted pueda acceder a más información sobre cómo estudiar la Biblia y cómo la Biblia puede iluminar también su vida y hacer una diferencia en la vida de su familia. En este bloque analizaremos el deseo de Israel de tener un rey humano y las consecuencias de depender de sistemas políticos en lugar de Dios. Sabemos que Dios, al llamar a Abraham, lo llamó para fundar una nación diferente. Pero el pueblo de Israel, como muchas veces nosotros, él quiso tener una dirección humana. Y es por eso que yo quiero preguntar aquí, querido Richard, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Por qué el pueblo de Israel tuvo la idea de tener un gobernante humano y cuáles fueron las consecuencias, valga la redundancia, de esta decisión? Bueno, creo que acá hay dos preguntas, ¿no? ¿Por qué querían y cuáles son las consecuencias? La Biblia responde, ¿no?, a todas las preguntas e interrogantes que tengamos en la mente. Creo que el pueblo de Dios en aquel entonces miraba a sus alrededores y veían los reyes que tenían y cómo los lideraban. Aparentemente era algo interesante, era algo bueno, era un liderazgo positivo. Y en el capítulo de 1 de Samuel, capítulo 8, muestra claramente que el mismo pueblo exigió a los ancianos y los ancianos exigieron a Samuel, que era el profeta de la época. Y Samuel consulta al Señor, consulta a Dios. Así que Dios le dice, oye al pueblo,
deja al pueblo, pero advierte al pueblo lo que va a pasar. Sus hijos, sus hijas, sus tierras, todos se van a posesionar de ellos, los impuestos, pero el pueblo insistió de que sí o sí querían un rey, ¿no? Y las consecuencias son esas, ¿no? Por un lado, ellos miraron hacia afuera, y por otro lado, y querían eso, y por otro lado sería de que las consecuencias fueron devastadoras, ¿no? No han sido consecuencias positivas. El pedido en sí que le decían los ancianos a Samuel: tú has envejecido, ya estás viejo y necesitamos un rey. Pero no había necesidad que el pueblo tenga un rey. En ese entonces el pueblo de Dios era dirigido por los jueces, por los ancianos, y estaba también el profeta. Y era suficiente para escuchar la voz de Dios y ser guiados sabiamente. Pero ellos se inclinaron hacia el lado del mundo, ¿no? Y las consecuencias ya sabemos cuáles han sido. Claro que sí, qué triste cuando nosotros decidimos cambiar la dirección de Dios por un gobierno humano. Irónicamente, tal vez sea la misma realidad de nuestras naciones hoy en día. Nos hemos olvidado de confiar en Dios y de su dirección a través de la palabra profética, y a veces nos aferramos a las situaciones y gobiernos humanos que muchas veces no son como Dios espera que sean. Es por eso, querido Álvaro, que quiero preguntarte ¿qué principios nos enseñó Jesús acerca del liderazgo, tomando en cuenta que los gobernantes que ha tenido el pueblo de Israel han sido abusivos y han tenido diferentes errores? ¿Qué principios Jesús nos deja en su palabra acerca del liderazgo y el poder? ¿Qué nos puede enseñar esto a nosotros hoy? Bueno, yo creo que en la vida y en el ministerio de Cristo el principio fundamental es el servicio, ¿no? Desde el mismo punto de vista del origen de Cristo, ¿no? Cristo no nació en un palacio, no nació con una corona, ¿no? Viene de un origen humilde. Eso va dentro del criterio y de la ideología del servicio como algo que debe ser ejercido por las personas que tienen autoridad. Y esto también lo vemos en el libro de Mateo, ¿no? Mateo capítulo 20, versículos 25 hasta el 28, podemos leer todo eso, ¿no? Pero yo quiero leer algunas palabras. Dice, sabéis en el 25, ¿no? Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Eso es lo que el corazón humano, la tendencia del corazón humano al momento de tener poder y autoridad, es ejercer potestad. En cambio, el Señor Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, nos demostró que la autoridad que muchas veces le es dada al ser humano tiene que ser manejada desde un punto de vista de servicio. En el versículo 28, ¿no? 26 y 27, ahí está mucho más claro, dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces la idea es de que aquel que quiere liderar, aquel que quiere tener autoridad, tiene que ser servidor, tiene que ser un siervo. Y en el versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, ¿no? El claro ejemplo es el ministerio y la vida de Cristo mientras estuvo aquí en la tierra. Gracias, querido Álvaro. Qué estudio tan lindo. Es verdad que el surgimiento de las naciones también muestra el surgimiento de la rebelión del pueblo, pero qué sabiduría de Dios de poder sacar a un personaje para poder formar una nación que en un futuro tristemente también se rebeló contra Dios, pero Jesús tiene para nosotros una esperanza de poner un reino eterno. Antes de llegar allá a las conclusiones, queremos hacer una breve pausa y volvemos ya con las conclusiones y la aplicación práctica de todos estos principios para nuestra vida. Hoy hemos visto que la historia de las naciones es también la historia de la lucha entre la voluntad humana y el plan de Dios. Hemos aprendido que la humanidad ha intentado establecer su propia gloria, pero el plan de Dios siempre prevalecerá. Israel fue llamado a ser una nación diferente, reflejando la justicia divina, y que debemos nosotros confiar en los sistemas, ¿puedo repetir ahí, no? Por favor. Otra vez, ok.
Hoy hemos visto que la historia de las naciones es también la historia de la lucha entre la voluntad humana y el plan de Dios. Hemos aprendido que la humanidad ha intentado establecer su propia gloria, pero el plan de Dios siempre prevalecerá. Israel fue llamado a ser una nación diferente, reflejando la justicia divina. Y también hemos aprendido que confiar en los sistemas humanos trae decepción, pero confiar en Dios trae bendición y estabilidad. Querido Richard, ¿cómo podemos hoy nosotros vivir como ciudadanos del reino de los cielos? Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo os será añadido, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que buscar a Dios, confiar en Dios, confiar en su justicia, y vivimos en un país, vivimos en una nación, desde luego, pero prioritariamente debemos llevar adelante los valores del reino eterno. Y lo demás será consecuencia. Dios nos ayudará a vivir en una sociedad donde está manejada y dominada por los seres humanos, pero Dios triunfará finalmente. Amén. Gracias, querido Richard, por esa reflexión. Dios va a triunfar, ¿no? Y en este sentido, querido Álvaro, ¿cuál es nuestra expectativa? ¿Cuál es nuestra esperanza de un reinado divino? ¿Y cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros en su reino? Yo pienso que la mayor promesa y la mayor esperanza que tenemos todos respecto al reino divino tiene que ver con su eternidad. Justicia eterna, vida eterna y un servicio eterno, porque hemos aprendido en la lección de esta semana que para Cristo gobernar tiene que ver con servicio, ¿no? Daniel capítulo 7, versículo 14 es nuestro pasaje clave durante toda esta semana. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Qué alegría trae a mi corazón saber de que la venida de Cristo Jesús está cerca y que el dominio y la gloria de Cristo serán eternas. Amén. Muchas gracias, Álvaro. Queridos amigos, ya lo sabemos. Jesús vino para instaurar un reino que nunca será destruido. Que nuestra oración sea la misma que aquel ladrón junto a Jesús, que antes de morir le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que Dios nos bendiga y nos vemos la próxima semana.